Bueno, buenos días a los que no he visto ni saludado. Qué bueno poder volver a estar aquí, continuando esta serie sobre la carta de Pablo a los Efesios. Y en esta mañana vamos a continuar ahí en el capítulo 3, donde nos quedamos a partir del versículo 12 hasta el versículo 21. Efesios capítulo 3, versículos del 12 al 21. Voy a leerlos. Y leo de la Nueva Versión Internacional. En Él, es decir, en Cristo, dice Pablo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, es decir, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe en Cristo, Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de empezar, quisiera dejar una máxima, algo que nos sirva de base o de apoyo para que lo tengamos en nuestra mente a lo largo de todo el sermón. Y esta idea es la siguiente: problemas no representan necesariamente maldición. Problema no es igual a maldición o castigo de Dios. En Cristo, problemas es la oportunidad que Dios nos da para que podamos conocer a Cristo de un modo que nunca antes lo hemos hecho. Así obra Dios. Para el cristiano, problema no es maldición, sino más bien bendición, como pretendo demostrar en esta mañana con la ayuda de Dios. Entonces tengan eso en la mente. La semana pasada nosotros aprendimos que si servimos a Dios es por su gracia y no por nuestros méritos. Además, vimos que Él tiene un plan de salvación tan grande y tan perfecto que aún los ángeles del cielo, cuando ven su plan de salvación, se quedan asombrados ante ese plan. Ahora nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios y pasamos a formar parte de su familia si creemos en el Evangelio. Eso más o menos es lo que vimos la semana pasada de este pasaje. Ahora bien, en su libro El problema del dolor, el autor cristiano C.S. Lewis dice, y escucha esto, que el dolor es el altavoz de Dios para despertar a un mundo dormido. Escuchen eso de nuevo. Dice C.S. Lewis, el dolor es el altavoz de Dios para despertar a un mundo dormido. Y yo añado que esto también se aplica a la iglesia. El dolor, el problema, la dificultad en nuestras vidas es el altavoz que Dios usa para despertar a una iglesia dormida. Es importante, para entender correctamente esta carta a los Efesios que venimos analizando ya hace unas cuantas semanas, que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel.
él está preso, encerrado, lo más probable en una mazmorra, como hemos explicado otras veces, bajo tierra, en grandes dificultades, y es desde allí, desde prisión, y está allí por causa del evangelio, es donde está escribiendo esta carta y donde él está desarrollando toda esta visión acerca de la gracia de Dios y acerca de la implicación de esto para nuestras vidas. Desde la cárcel, Pablo está desarrollando esta gran visión. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, la salvación es por gracia. Capítulo 2, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y entonces nosotros somos capacitados para vivir de acuerdo a esta verdad. Y ahora en el versículo 12 de este capítulo 3, Pablo dice que ahora, si hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios y somos parte de su pueblo. Podemos acercarnos al Padre con libertad y confianza. Ahora podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. En el judaísmo y en muchas otras religiones del tiempo de Pablo y también de nuestro tiempo, la visión que se tiene de Dios es de un ser muy lejano. Está muy lejos y no se puede acceder a él fácilmente. ¿No es cierto? En el judaísmo, como en el Islam, Dios es un ser, como es santo, santo, santo. Está tan lejos de nosotros que no podemos acercarnos a él fácilmente. Por eso es que en estas religiones y en muchas otras que se practican hoy en día, es necesario usar sacrificios, intermediarios, ofrendas, etcétera, 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 para llegar a Dios, porque Dios está muy lejos. Ahora bien, lo que sucede en el cristianismo es que la ira de ese Dios santo fue puesta sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús voluntariamente aceptó ese sacrificio, esa ofrenda que había que pagar, él la sustituyó para que se cumpliera la justicia divina en él y nosotros ahora pudiéramos tener libre acceso al Padre en calidad de hijos y por la fe en su nombre. Y el medio que nosotros tenemos para llegar al Padre es la oración. Así llegamos a través de él, orando, ¿verdad? Por tanto, no debe haber desánimo en los efesios por la situación que tiene Pablo. Imagínate tú, el líder de la iglesia, ¿verdad? El apóstol está preso. No se sabe qué va a pasar con él. Ellos están separados de su padre espiritual y seguramente están desanimados, pero Pablo dice que no debe haber desánimo por su situación, porque ahora nosotros estamos en otra situación con Dios y la situación es que podemos tener libre acceso a su presencia mediante la oración, ¿verdad? En Cristo tenemos esta bendición. Somos sus hijos amados. Él nos escucha y atiende. Y esta realidad de que nosotros, tú y yo, si estamos en Cristo, podemos entrar directamente a la presencia de Dios, supera cualquier situación en la que nosotros podamos estar. Piensen en eso. Tienes audiencia ilimitada con el Rey del universo, si crees en Cristo. Puedes entrar directamente a ver al jefe supremo, al rey que pone todos los demás reyes. Nosotros podemos entrar libremente por ir para allá, por el camino nuevo que le abrió Jesucristo. Ahora bien, lo curioso es que nosotros no somos conscientes de la plenitud de esta verdad mientras vivimos en una situación normal. Nosotros como cristianos, y hay que reconocerlo, no somos conscientes, no llegamos a comprender todo lo que implica esto, que podemos llegar a Dios libremente mientras vivimos en una
situación normal. No nos damos cuenta de los privilegios que como hijos de Dios tenemos al poder acceder a Él libremente, tal como un hijo lo hace con su padre. Y en muchas ocasiones tenemos que ser llevados a situaciones bien complicadas para que podamos experimentar a plenitud esta bendición de poder entrar, de lo que significa poder entrar libremente a Dios. Muchas veces, escucha esto, muchas veces Dios nos priva, y eso nos toca a nosotros en nuestro contexto cubano. Muchas veces Dios nos priva de la libertad de movimiento libremente a donde quisiéramos ir. Muchas veces Dios nos priva de eso para que podamos experimentar la libertad de poder viajar hacia la misma presencia de Dios libremente. Muchas veces Dios nos quita de podernos mover libremente a cualquier lugar de la geografía para que podamos experimentar lo que significa poder viajar libremente hasta Dios mismo, sin necesidad de visa, ni de avión, ni de permiso, ni de dinero. Piensen eso. Muchas veces Dios nos priva de la libertad de expresión, ¿verdad? Que a veces quisiéramos tener en el ámbito terrenal para que nos expresemos libremente delante de su trono de gracia. Muchas veces yo no puedo llegar al alcalde de La Habana Vieja libremente a decirle lo que yo quisiera decirle, pero puedo llegar a uno superior a él. ¿Sabes a quién? A quien lo puso a él. Que no fue la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. No fue Dios. Porque dice la Biblia que Dios es el que pone todas las autoridades en este mundo. Sí, a través de personas y de organismos que están mandados y dirigidos por Él. Entonces quizás somos privados de muchas cosas como cubanos para que podamos experimentar entonces lo que es acceder al trono de la gracia de Dios mismo libremente, sin necesidad de ningún permiso, porque Cristo ganó ese derecho para nosotros. Y quiero ilustrar esto de una manera más palpable, más tangible. Lo que significa esta verdad de que podemos acceder directamente al trono de Dios, que es lo que Pablo le está tratando de decir a los efesios. En Él tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza a la presencia de Dios. Quiero hacerlo con una anécdota. Esta experiencia de poder entrar libremente, de experimentar lo que es entrar libremente a la presencia de Dios, de experimentar este privilegio. Esta fue la experiencia de un gran número de líderes cristianos jóvenes que en la década de los 60 fueron llamados a las filas de lo que se denominó unidades militares de ayuda a la producción por sus siglas, conocida por sus siglas UMAPs. Esa fue la experiencia de esos jóvenes. Muchos de estos jóvenes cursaban estudios en el seminario. Eran pastores jóvenes o líderes en las iglesias. Un buen día se les informó que saldrían a una especie de llamado al servicio militar obligatorio. Sabrían el día en que saldrían, pero no sabían el día en que regresarían o si tan siquiera regresarían. Estos jóvenes cristianos fueron reunidos en diferentes puntos del país, montados en guaguas y trasladados hacia el que sería su destino por los próximos años, junto a otro grupo de jóvenes con los cuales ellos no tenían mucho que ver. Muchos de estos jóvenes cristianos eran hombres que siempre habían estado vinculados a sus iglesias y nunca se habían separado de sus familias. Así que el temor, el desasosiego y la tristeza se fue apoderando de ellos durante el largo viaje. El destino era Camagüey. Cuentan que los que allí estuvieron,
fueron llegando a ese lugar durante la noche y la madrugada, porque venían de diferentes partes del país. Durmieron como pudieron en el suelo, en albergues que aún no estaban acondicionados, y fueron despertados antes del amanecer para salir al campo a trabajar. Así que tristes, desesperanzados y con gran dolor, pensaron que todo había terminado. Pero, en el camino, en medio de la oscuridad de la madrugada del campo, de entre las filas, alguien comenzó a silbar una canción. Y muchos de los que estaban caminando ahí, en medio de la oscuridad, comenzaron a reconocer la melodía y se dieron cuenta de que era un conocido himno cristiano que habla precisamente de la realidad de la oración y de la bendición que tenemos de entrar libremente a la misma presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces muchos comenzaron a silbar la melodía y se empezaron a reconocer como cristianos, hijos de Dios, coherederos de las riquezas de Cristo y miembros de la familia celestial. Y allí quizás por primera vez pudieron, esa gente que había estado toda su vida en la iglesia, quizás por primera vez pudieron experimentar de una manera nunca antes vivida la libertad y el gran privilegio que tienen los cristianos de acercarse a Dios como sus hijos. El himno decía así, lo voy a leer: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Y el coro decía: Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Es increíble el privilegio que tienen los cristianos, pero no nos damos cuenta en situación normal. Muchos años han pasado allá de este terrible evento. Hay personas mayores aquí que me están mirando y están haciendo así porque se acuerdan. Eran jóvenes cuando eso. Muchos años han pasado ya de aquel desagradable y terrible evento. Y ya casi nadie recuerda las UMAPs, pero son parte de nuestra historia. Allí estuvieron personalidades muy conocidas de este país, como es el cantautor Pablo Milanés y el que fuera cardenal de la isla de Cuba, Jaime Ortega Alamino. Muchos años han pasado ya y aquellos jóvenes son ya ancianos. Algunos todavía están entre nosotros y otros han partido ya con el Señor. La inmensa mayoría de ellos, al salir de aquel lugar, siguieron sirviendo al Señor y a su obra hasta el fin de sus días, con una visión ya muchísimo mayor de lo que significa ser hijo de Dios y poder tener libre acceso a Él. Allí en ese lugar ellos aprendieron lo que era eso. Dios nunca les abandonó, sino que en medio del sufrimiento ellos encontraron que era un honor ser llamado hijo de Dios. La causa por la que ellos fueron ahí, ese era un honor. Ellos encontraron gozo al poder acercarse a Jesús libremente en medio de cañaverales ardientes y largas jornadas de trabajos forzados. He tenido la oportunidad de hablar con algunos de aquellos jóvenes, no ya tan jóvenes, y con algunos hijos
de esos que fueron jóvenes, que ya a su vez son mayores. Y todos coinciden en el mismo punto. Todos coinciden. Y estos relatos son el relato de todos. El punto es este: fuimos despojados de todo. Fuimos despojados de todo. Incluso hasta de lo más preciado que tiene un hombre, que es su libertad. Fuimos despojados de todo, pero no nos pudieron quitar la oración, la libertad que tienen los hijos de Dios de acceder al trono del Rey del universo. Y en medio de la aflicción vimos su gloria. Ese es un privilegio único de los cristianos, que generalmente experimentamos cuando estamos en situaciones difíciles. Por eso dije al principio, cristianos, problemas, situación difícil, no es un castigo de Dios. Es la oportunidad que Dios nos da para conocerlo a un nivel superior, como vamos a ver a continuación. Los versículos del 14 al 21 son una de las oraciones, o contienen una de las oraciones más gloriosas del Nuevo Testamento. Al considerar todo esto que hemos visto en este capítulo y en los demás, Pablo clama a Dios, Pablo ora a Dios para que los creyentes de Éfeso y por extensión nosotros podamos experimentar la realidad de ser hijos de Dios de una manera aún más plena. Esta necesidad es sumamente importante para Pablo, que los hijos de Dios comprendan, lleguen a comprender de un modo más pleno el privilegio que tienen. Pues como dice un antiguo catecismo reformado, no hay nada mejor para el ser humano que conocer a Dios de una manera plena y gozar de Él por siempre. Estés donde estés. Conocer a Dios plenamente y gozar de Él por siempre. No hay nada mejor. Por eso, Pablo comienza en el versículo 14 diciendo que Él dobla sus rodillas. Dice, por esta causa, por todo lo que hemos visto hasta ahora, doblo mis rodillas ante el Padre. En su comentario a este pasaje, el pastor y teólogo, ya con el señor R.C. Sproul, dice, por lo general, los judíos oraban de pie. Por tanto, orar de rodillas parece haber sido una expresión de humildad en Pablo y de urgencia. Nosotros oramos de pie, pero esto es tan importante que yo me voy a arrodillar. ¿Sabes? Cuando lo que implica ese movimiento. Humildad, pero también urgencia. Y esta oración que Pablo comienza a desarrollar aquí nos enseña cuál es o cuál debe ser la prioridad y el deseo del creyente. Y hay dos cuestiones fundamentales en esto. Lo primero que él dice es que él ora para que seamos fortalecidos con el poder del Espíritu en el hombre interior. Para nadie es un secreto que nosotros estamos atravesando situaciones difíciles como país, como nación, como individuos. Y esto trae otras situaciones difíciles. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas familiares, tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas como padres, tenemos problemas con nuestras expectativas de futuro, tenemos muchos problemas. Pero Pablo nos va a dar una visión bíblica de cómo él ve que el cristiano debe afrontar esos problemas. ¿Qué es lo que tú necesitas? Para muchos el cristianismo o la religión es una especie de ritual mágico en el cual buscamos que Dios nos libre de los problemas, pero en el cristianismo nunca ha existido nada de eso. El cristianismo lo que propone es cómo Dios nos puede fortalecer, ayudar y guiar en medio del problema. No nos quita del mundo, sino que nos guarda del mal. Y Pablo dice que lo primero que él pide a Dios es que seamos fortalecidos
con el poder del Espíritu en el hombre interior. Necesitamos fortaleza. Necesitamos fortaleza divina. Por eso Pablo dice a Timoteo en otro lugar, ejercítate para la piedad. Fortalécete en la gracia. Hay una necesidad de fortaleza espiritual para el pueblo de Dios para afrontar correctamente los problemas. Y quiero decirte, Dios muchas veces nos deja ahí hasta que nosotros no tomemos de sus recursos. Porque si nos saca de ahí, no nos hacen falta. Y recuerdo, cierta vez tenía unos amigos en España, ellos eran misioneros y ellos tenían una buena posición económica y ellos cada vez que necesitaban algo, decían, vamos al cajero, metían la tarjeta, sacaban el dinero y problema resuelto. Y metían la cajeta, sacaban el dinero y problema resuelto. Y eso es una bendición. Pero ¿sabes qué? Y quiero que no me malinterpreten. Ellos están perdiendo algo. Ellos están perdiendo la bendición de ser ejercitados en una dependencia total y absoluta de Dios hasta para el más mínimo detalle. Porque tú y yo tenemos que orar hasta para el más mínimo detalle y decir, Dios mío, provéeme de esto, porque ni hay cajero, ni hay tarjeta, ni hay nada. Lo que quiere Dios es que seamos fortalecidos en medio de esa situación. Y ahí está la oración. Quiero que se fortalezcan. Por eso van a pasar tribulación. Y Pablo está en la cárcel. Él no está mejor. Y ellos están fuera. Y dice, yo estoy orando para que ustedes sean fortalecidos. De manera que esta fortaleza, versículo 17, produzca que Cristo viva por la fe en nuestros corazones. El deseo de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Que Cristo habite en cada centímetro de nuestro ser. Y esto no viene por un acto de magia. Esto viene por medio de la aflicción. Por medio del dolor. ¿Cuántos aquí están casados? ¿Tienen pena decirlo? No hay un instrumento mejor que Dios haya creado para esta dependencia y para empezar a trabajar con nosotros, el moldearnos a su imagen, que el matrimonio. Porque en el matrimonio hay dos variantes. O se matan o se conforman a la imagen de Cristo. O se matan o oran a Dios. Ayúdame a soportar a esta persona. Dos. Y cuando tú pasas eso, tú estás más fortalecido. Y Cristo habita un poco más por la fe en tu corazón. Porque le diste lugar a Él. Si todo está bien, no hay chance para crecer. ¿Todo está bien? Es cuando todo está mal o cuando hay problemas que nosotros crecemos. Para que Cristo habite, viva por la fe en nuestros corazones. Y ahora viene lo más grande. Y de este modo seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Y conocer ese amor que sobrepasa todo conocimiento para que seamos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Hay muchas veces que nos hemos preguntado cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Tú te has preguntado eso? Jóvenes, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? De hecho, había libros por ahí cuando éramos jóvenes, creo. El plan de Dios para tu vida se daban talleres. El plan de Dios para tu vida está aquí. El plan de Dios para nuestras vidas está aquí. Que seamos llenos de Cristo para que comprendamos con toda la iglesia
Cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor, y seamos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Y es interesante porque esto no está en nuestro chip, ¿verdad que no? Cuando nosotros pensamos en nuestros problemas, cuando nosotros pensamos en nuestras necesidades y cuando nosotros pensamos en nuestro futuro, seamos sinceros, bueno, o por lo menos yo voy a sincerarme, esto no está en ninguna parte. Ser lleno del conocimiento de Cristo. Así que la solución es entender cuánto me ama Cristo. La solución para mi cuestión es entender cuánto me ama Cristo. Pues cuando yo entienda cuánto me ama Cristo, voy a decir, ¿cuáles son los problemas que yo tengo? El amor de Cristo es la solución para mi problema. Entender cuánto me ama Él y cuán grande, profundo y abarcador es ese amor. Y cuando yo entienda eso, y ese es el ejercicio que Pablo está haciendo en la cárcel, le dice, ahora yo voy a empezar a orar para que ustedes también lo reciban. Y cuando tú entiendes eso, todas las cosas cogen su justo lugar. Todo se pone en perspectiva correcta. Y vamos a ser bien prácticos. Cuando yo tengo un problema con mi esposa, y no sé si a todos los hombres le pasa, pero por lo general los hombres somos más sensibles que las mujeres. O más catastrofistas. Cuando tú tienes un problema con tu esposa, tú dices, ella no me quiere. ¿Cómo esa mujer me va a decir eso? Eso es que no me quiere. Pero entonces te vira para Cristo. Y dice, mira lo que me está pasando. No me quieren. ¿Y tú? Y Cristo te dice, mira. Espérate, que aquí cambia la historia. Que aquí cambia la historia. Y cuando tú empiezas a comprender eso, tú te miras para ella y le dices, oye, mira, es verdad que esto es un desastre, pero yo te quiero. Y se abrazan y todo se arregla. Y subimos un paso más. Pero esto viene por la aflicción. Así que como yo dije la semana pasada, nosotros debemos empezar a cultivar una cosmovisión cristiana, una mentalidad cristiana, empezar a mirar con los espejuelos del evangelio todas las cosas. Y los problemas y las aflicciones son el método de Dios para que nosotros conozcamos cuán grande, ancho, alto y profundo es el amor de Cristo para nosotros y seamos llenos de su plenitud. Y Dios está tan interesado en esto que no nos va a quitar el problema. No nos los va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque lo que quiere es inundarnos con Él mismo. Todo lo que nosotros necesitamos está en Dios. No hay nada más que nosotros necesitemos. Y esto pueden parecer las conclusiones de un viejo. Que lo diga Pablo Thompson, está bien. Pero esta es la verdad. La cura, la medicina, el antídoto para nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra frustración, nuestros deseos no cumplidos, todo aquello que no nos deja vivir, está escondido en Cristo. Así que debemos hacer un alto y mirar hacia aquel quien es el dueño de todas las riquezas y todos los misterios y toda la sabiduría y todo el amor del universo. Cristo Jesús nuestro Señor, para que seamos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Mira, eso no es poca cosa. ¿Tú sabes lo que es ser llenos hasta la medida de la plenitud de Dios como un ser humano? Eso no es llenar el refrigerador, que eso es importante, pero esto es más. Dios quiere llenarte completo de Él. Dios quiere llenarnos completo de Cristo. Y Él sí es un buen cirujano. Él corta lo que debe ser cortado
porque busca nuestro bien, como un padre con su hijo. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esa es su plenitud, el Espíritu sin medida. De manera que el apóstol Pablo cierra esta sesión con esta grandísima oración para que los creyentes en Éfeso y nosotros, como una extensión de ellos en el tiempo, podamos visualizar bien nuestra realidad y podamos orar a Dios pidiendo y buscando que nos dé más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo, pues Él es quien en realidad tiene los únicos recursos inagotables del universo. No se acaban nunca. Siempre fluyen más, más, más y más. Y eso busca para nosotros nuestro bien y su propia gloria. Que el Señor bendiga su palabra y pueda ser aplicada en nuestros corazones, de modo que busquemos esta realidad en Dios y en Cristo Jesús.